semanita se viene. Importante. Ayer decía TST, decía en TST, es la final del mundo para Colo-Colo. Es lo último que le va quedando. Sábado. Partido. Sábado. Le queda este partido, si no gana, va a quedar a 10 puntos o a 11 de los líderes, a 10 de la U. Tiene que jugarse la vida este fin de semana. Le van quedando algunas cosas que todavía puede perder, digamos, seamos honestos. El presidente, el entrenador, Sí, la línea jugadores. futbolística, Jugadores. ponen esa. su mejor figura, La Supercopa. en la Supercopa. Todavía estabas promocionando Todavía sirve el comercial. ¿Todavía sirve el comercial de Supercopa? Sí. Yo, francamente, si jugamos la Supercopa en un solo partido sin público, voy a tomar medidas extremas. ¿Vas a tomarme? A ver, Sí. ¿cuáles serían? No, medidas extremas. Aldo es un hombre, Extremas, extremas. un hombre extremo, Aldo. Sí, soy extremo bajo algunas circunstancias, pero jugar la Supercopa sin público... Mejor que no lo haga. No, si quieres, ya, volvamos a la vieja tontera, juguemos los dos partidos. Pero el partido de este fin de semana es fundamental para Colo-Colo. Sí. Para los dos. Para los dos. Si la uno lo gana desde el 2013 a Colo-Colo como local. Y haría un punto, ¿no? Que haya un El punto. líder. Así queda la tabla a un partido de que se cierre la primera rueda. Buena quedó. Yo creo que el empate es malo para los dos. Ahora ya. Bien. Coquimbo y Audax líderes. La U 28 con el triunfo ante Unión pasó a Palestino. A 4 ahora queda de los líderes. Si gana quedaría a 1. Sería un escenario muy distinto. O'Higgins 26, Católica 25. Era su mejor escenario para Católica ganar el partido porque queda 7 de los líderes y va la fecha 1 visitar a Audax y la fecha 2 recibir a Coquimbo. O sea, eventualmente, pase lo que pase, Católica de esos 7 puntos puede quedar a 4 de los dos líderes directos hoy, en este escenario. Y Colo-Colo, que ayer perdió, está después de La Calera con 22 puntos y Cobresal 23. 21 puntos para Colo-Colo. Es decir, a 11 de los líderes. Y cualquier cosa que no sea ganar será 10 o 11 de Audax y Que es de mucho. Coquimbo. Y bueno, en este momento está lejos de la U, pero si pierde va a quedar a 10 de la U. 31 puntos haría la U. O sea, Entonces, Colo-Colo tiene que ganar sí o sí. Pero para eso tiene que mejorar. Mucho. Es un partido que todos hablamos que es diferente, lo que vimos con la Católica ya lo hablamos ayer, lo vamos a hablar seguramente después, que no jugó bien, que debe ser de los peores partidos que le hemos visto a Colo-Colo, pero claramente yo creo que si el técnico está clarito, puede motivar a los jugadores, puede sacarle más rendimiento el técnico y con otro funcionamiento, con otra actitud. Que con peor otros que lo, jugadores yo creo que también. peor que lo que jugó con Católica es muy difícil que vuelva a jugar. ¿Ha tenido partidos Claro. peores este semestre? Sí. Yo creo Pero puede jugar creo igual, que ha tenido acá digo, partidos así de malo, el de Calera, sobre todo. Igual Pero con Almirón. Racing, con Fortaleza. No, pero Con es que Limache. si no te toca. pero ¿sabes que hasta en esos partidos Sí. creo que compitió mejor? Llegaba al también arco. un rato al menos. Llegaba al arco. Un tenía rato, opciones. obviamente que en el... Lo en el- intentó al menos. En el promedio final del partido son peores resultados y todo eso, pero con Racing Avellaneda tuvo Que además son otros contextos, otros rivales. pero no además es lo- Una no- motivación. tuvo un gol para ponerse 1-0 y tuvo un gol para ponerse 1-1 en ese partido. Después, bueno. Igual Correa. Almirón antes de este fin de semana no había dicho que el año pasado en esta etapa del torneo solamente llevaba un punto menos. Como haciendo alusión también a la remontada que tuvo, que obviamente va de la mano con una mejora futbolística Yo sin duda, pero estoy segura que en la Creo que sacó conferencia- 27 puntos, Colo-Colo Claro. la primera rueda del año pasado. Sí, el punto Ya es no que saca ese puntaje. es que Era con 13 partidos, claro. uno, Claro, en 13 uno veía una gran diferencia entre ciertos partidos de Colo-Colo que perdía en ese semestre, pero decía, bueno, pero si juega como jugó con Cerro Porteño, probablemente le va a ganar a muchos. Y perdió partidos por poner suplentes. Claro, Sí, equipo sí, B, dos, O'Higgins y Ñublense, o sea, los regaló los Y el partidos. de Copiapó venía recién clasificado en la Copa, o sea, estaba con la cabeza en otra parte. Sí, y Aparte los rivales del año pasado Colo-Colo no estaban tan consolidados como lo están hoy. Es cierto, Coquimbo llegó ahí y después con Se fue Cabral. con claro. la partida de Cabral, claro, se derrumbó, pero debajo no habían equipos
tan consolidados como los que están ahora. O sea, lo de Palestino, uno no se imagina una segunda rueda de Palestino desastrosa. Lo normal en los últimos 5 o 6 años es que sea normal. La gran sorpresa quizás es Audax Italiano, que está muy bien instalado ahí, la U que viene creciendo, la Católica que después del campeonato del partido de ayer da un paso importante. Entonces no es solamente que Colo-Colo piense en recuperar puntos o ganar todo lo que viene por delante, sino que hay rivales que hoy, a mi juicio, están más competitivos que en el torneo anterior. Sí, no, a mí me cuesta, o sea, lo del año pasado además me cuesta tomarlo como una referencia porque hay unas cosas que pasan muy de vez en cuando. O sea, torneo con ese nivel de competitividad, está el de la U y la Católica el 94, está el de Colo-Colo y Católica el 97 Apertura, que los dos equipos llegaron con campaña casi Son dos perfecta. campañas de campeón, las Claro, dos. Las dos, claro, y jugaron una final en ese punto, esa vez, y además se enfrentaron en cuarto de final de Copa Libertadores, la final la ganó Católica, el cuarto de final lo ganó Colo-Colo. Eran realmente situaciones que uno se acuerda porque son muy parejas. Y después, no sé si hubo puede ser la del Chemo del Solar Con el Vichy. Con el Vichy. Pero torneo corto. Torneo corto. Cambia corto. mucho la... También el 97 fue Sí. torneo corto. Pero El 2010 que Católica mete esa arremetida con Pizzi, pero que Colo-Colo baja mucho con Caña en el último tramo. Claro. Pero torneo largo. No, así como ruedas de este tipo, Diego que Caña. de verdad, 13 partidos y dos empates, o sea, 13 victorias y 2 empates. O sea, puede pasar, digamos. Es que hay una cuestión también, que tú dices ahora cuántos puntos podrían ser 11. Podrían ser, sí, 11 puntos. Si pierde, 11 puntos. Es Eran con diferentes. Paneles va a ser difícil la verdad esta distancia, así que aprovechemos hoy que hay cierta ausencia. Los 10 puntos de la U con Colo-Colo, que en algún momento de la tabla fueron 10, pero de los que se habló al final, no era tan así en realidad. O sea, sí en algún momento hubo 10 puntos entre Colo-Colo y la U, pero en otra parte del campeonato. Fue cuando Los del Colo-Colo pierde con Cobreloa, claro. Claro, pero los de la fase final, ahora Colo-Colo ahí tenía partidos para recortar partidos extra que tenía que ponerse al día, que si los ganaba quedaba, no sé, a 3 creo. Pero no es el escenario de ahora, ahora ya le queda el partido con la U y no es que después, o sea, no... Entiendo perfecto. No es que el año pasado remontó en realidad 10 puntos, Claro. sino que tenía partidos pospuestos que los fue jugando y los fue ganando. al día. Sí, claro, o sea, no era, si los ganaba eran 3 puntos, que no era el escenario de ahora. O sea, ahora tiene 11 de ventaja Audax y Coquimbo. Y si gana Colo-Colo no los va a tener, pero la ventaja real la vamos a ver después de este partido pendiente. Pero hay una diferencia. La chatura de comentar con el sí ya me tiene enfermo, digamos. Porque si gana y si suma y si... Esa cuestión se va a acabar el próximo sábado y vamos a tener una tabla por fin normal y ojalá que sea así en la segunda rueda. A Colo-Colo se le fue el alma. Yo creo que la perdió en alguna parte. Yo sé dónde la perdió, o sea, que intuyo que la perdió esa noche desgraciada de abril, pero frente a la Universidad Católica, está mejor dicho que nunca, porque la Católica cree en eso, fue un equipo sin alma, o sea, sin reacción, sin... Pero este año Colo-Colo empezó jugando contra La Serena distinto al año pasado. El primer partido del campeonato, antes de Fortaleza, antes de todo. Incluso en Copa Chile, Juli. Claro. O sea, algo pasó Con del Racing. Colo-Colo del año pasado a este, y yo creo que hoy es porque, a ver, ¿qué cambió? El técnico siguió, los jugadores... Se le fueron 2 jugadores que claramente no ha podido reemplazar, como Falcón, que claramente tenía un rol importantísimo en la defensa, que tal vez no lo veíamos tanto, y Palacios. Porque no puede ser que haya habido tanta diferencia entre el final del año pasado y el comienzo de este. Hay mucha Sin diferencia, hay como... Internacional. Yo diría como 8 millones de dólares de diferencia. Este es sin duda el plantel más caro de toda la historia. Claro, pero que no se ven reflejados en la cancha. Pero es que en algún momento va a ser muy importante el arengazo, que esta semana va a ser el viernes, ¿no? Que seguramente ahí no va a haber problema para Claro, autorizar, mismo, ¿no? sí. El tema con los partidos, que no sé... Yo creo que en alguna parte Colo-Colo va a tener que recuperar lo que se le perdió, y lo que se le perdió es la confianza del equipo, es el amor propio de varios de los jugadores que llegaron, es la puesta a punto física
de jugadores, o sea, uno francamente... Y Tendrá hay que- algo ¿Sabes lo que te falta, Aldo? Falta aportar a lo que estáis comentando de manera muy clara. Es la participación de Almirón en este cuento. La pizarra, decís tú. Sí, tú dices, Absolutamente. no, tú dices, ¿no es cierto? ¿Dónde se perdió? Se perdió Almirón. Claro. Se perdió Almirón. Desde el punto de vista, solamente el fin de semana, los cambios que hace, deja jugadores afuera, teniendo que, a mi juicio, teniendo que estar dentro, tomándose estos días de vacaciones, relativizando absolutamente a su contrario respecto, oye, no, la Católica se quedó, el técnico nos comentó, nos dice, los jugadores querían salir. Pero ¿sabe qué? Le dijimos, nosotros no podemos hacer esto. Un equipo físicamente en mal estado, lo que presentó el fin de semana. Entonces, cuando se habla de recuperar el alma, el primero que tiene que estar ahí es el técnico. Absolutamente. Y a él, Sí. incluso en las declaraciones post partido, yo lo vi extraviado. Pero se puede, si un grupo deja de creer en su líder, ¿eso se puede recuperar? ¿Sí? ¿Con ese ¿Además? mismo líder? Lo que pasa es que tiene que pasar algo, tiene que haber algún detalle. Si hay algo que podría llegar a favorecer a Colo-Colo es que yo creo que ha tenido muy pocas semanas de trabajo completo. O sea, que disponga de una semana de trabajo completo. Pero él prefirió no tenerla en este caso, Sí, previo por a eso dos digo. clásicos. Pero previo al clásico de esta semana, va a tener una semana de trabajo completo. Yo creo que va a tener una semana de reflexión, va a tener lo que no tiene a Vidal, lo que está súper claro, pero en términos parlamentarios se parea con la Universidad de Chile, que no tiene a dos de sus titulares más importantes, podría llegar A perder a Fernández. jugar sin dos. Pero Colo-Colo va a tener que buscar algo esta semana para recuperar. O sea, hay equipos que, cuando hablamos de que hay equipos que no pueden darse algunos lujos, Colo-Colo por historia, por tradición, por plantel, por la inversión que hizo este año, por el centenario, por un montón de cosas más, no puede jugar sin tener opciones de gol. O sea, de verdad es muy difícil encontrar partidos consecutivos donde Colo-Colo no llega al arco y esa cuestión está pasando. Y este año ha tenido... Tiene que recuperar eso, Aldo, porque en realidad cuando estuvimos toda una semana hablando y fue debate. Para algunos estaba bien las vacaciones, para mí como exjugador yo dije que siempre cuando un equipo está muy mal, con todos los problemas internos que tiene Colo-Colo, futbolístico y físico, no era el momento, porque tenías 3 jugadores como Bimber que no jugaba, que estaba físicamente y se notó mucho, volados para qué hablar, Aquino que venía de una lesión y tú le das una semana a Aquino y no es el mismo equipo y se notó físicamente mal, y lo otro, la actitud, la motivación. Y este es el partido para Colo-Colo, este es el partido, mira lo que te voy a decir, para retomar todo lo que ha perdido. Más allá del técnico, yo creo que el jugador, por amor propio, por lo que es Colo-Colo, de salir el sábado a la cancha e ir a buscar el partido, porque pareciera que este partido que jugó con la Católica, el planteamiento de Almirón era no pasen la mitad de la cancha, los punteros sigan a los laterales, no pasen los laterales Pero, nuestros. ¿sabes qué? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo llegamos al arco? Entonces, esta es la posibilidad, porque ese partido me recordó el partido el año pasado con la U, que lo hablamos ayer, que lo sale a jugar de la misma forma, pero el empate le servía y Manuel les acordó. Pero este partido lo tenía que ganar para estar más cerca de los punteros, para retomar todo lo que se estaba hablando, y al final te da la razón que la semana que estuvieron fuera, que estuvieron de vacaciones, con todos los problemas que tiene, no fue bueno. Pero tiene esta semana, dices tú, sí, tiene que retomar todo eso, no solamente la parte física, porque la parte Pero el futbolística funcionamiento no es también. problema la cancha. Yo entré a la cancha y la cancha, sí, yo jugué en canchas peores que esa, Pero pero, no para hacer un Pero, control bueno, malo. la po. pregunta que O sea, hace Gonzalo, yo creo que ahí está también un tema importante. ¿Se acuerdan previo al partido con Audax Italiano que hablamos de esa seguidilla de partidos donde Colo-Colo ganó, donde consiguió buenos resultados? ¿Qué tan real era ese Colo-Colo? Yo creo que el propio Jorge Almirón da un mensaje confuso, Juvenal, y usted que es entrenador lo puede destacar mejor. Jugadores que estaban en un buen rendimiento, Fernando De Paul, Jonathan Villagra, Alexander Oro, Francisco Marchán, salieron del equipo y no tuvieron más minutos, siendo que estaban respondiendo, siendo que estaban siendo clave en un Colo-Colo que poco a poco, granito a granito, estaba ganando confianza. Jorge Almirón en los últimos 2 partidos, con un puntero como Audax y con un clásico rival como Católica, desarmó absolutamente todo y volvió a repetir la fórmula que le había causado prácticamente estar al borde del despido en Colo-Colo. Como un jugador que está en la banca, que es parte del plantel, se toma ese mensaje siendo que estás teniendo un buen rendimiento y te sacan, te borran del equipo y esa confianza ¿dónde queda? Ahora, Arturo, no es primera vez que un equipo que está en estas condiciones juega el partido del año. Primero, a mi juicio, el técnico tendría que
tendría que remecer el camarín, remecerlo. O sea, ya no con ese tono de voz conciliador, tranquilo, pausado, mesurado, sino que hablarle a los hombres grandes del camarín de Colo-Colo. El Guatón Santibáñez... ¿Tiene la confianza de ellos, tú crees? No lo sé, pero te voy a contar una historia. El Guatón Santibáñez, técnico mundialista del Don Luis 82, Santibáñez, como tratemos con respeto a la gente. decía lo siguiente, decía, primero hablo yo voy a salir del camarín y después se arreglan ustedes. Sí. Pero él ya había hablado con algunos jugadores para que tomaran los temas que él quería. En este caso, a mi juicio, tendría que hablar Almirón y dejar al camarín. ¿Qué quiere el camarín de Colo-Colo? A Vidal, ¿Qué quieren sus líderes Pavés. de Colo-Colo? Y desde ahí, desde un aspecto anímico, tú decías, ¿qué tendría que suceder? La recuperación anímica. Porque la física en una semana no la vaya a tener. Lo La futbolístico, futbolística no la vaya a no, tener. sí, sí. Pero sí vaya a tener al La Colo-Colo actitud. aguerrido de toda su historia con el logo, o sea, con el eslogan de atrás pica el indio. No, y por O sea, lo menos alimentado por el yo rival. apunto a eso, yo apunto a esa recuperación. La parte anímica es como la más fresca que podría él tener a mano, porque el resto demora más tiempo.